de sí mismo en hartos raros instantes. Osvaldo Spillinger. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta escuela preparatoria número 22, al sexto ciclo de conferencias de ciencias sociales dirigido a profesores y alumnos de las ciencias sociales y a profesores de la materia de los problemas éticos del mundo actual. Asimismo, saludamos a las diferentes preparatorias que nos siguen a través de Internet. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica, en coordinación con la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior y la Escuela Preparatoria 22, presenta la conferencia La función y desarrollo de San Nicolás a través de los siglos, que será dictada por el profesor Severo González Cárdenas, miembro de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Para presidir este evento, me voy a permitir presentar a las autoridades que están en el presidio. En representación del ciudadano director de la Preparatoria 22, el maestro en Ciencias Carlos Torres González, está el maestro o el máster en Derecho Mercantil Miguel Ángel Betancur Ramírez, secretario académico. El maestro Mario Treviño Villarreal, secretario de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. En representación del director de la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior, el maestro en Ciencias Alejandro Galván Ramírez, se encuentra la licenciada Diana Margarita Ramírez Moncada, coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios del Nivel Medio. Obviamente, el profesor Severo González Cárdenas, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y conferencista del día de hoy. A nivel local, contamos con la presencia del maestro Gilberto Puente Tristán, subsecretario administrativo. La maestra Esmeralda Puente García, secretaria académica. La maestra Nora Hilda Castruita García, secretaria técnica. Maestros del área de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del Mundo Actual, a todos los maestros de la escuela y alumnos que nos acompañan, así como obviamente también a los que nos siguen a través de Internet. Toca el turno al maestro Miguel Ángel Betancur Ramírez, quien viene a darnos un mensaje en representación del ciudadano director de nuestra escuela, el maestro Carlos Torres González. Buenos días a todas, a todos. A nombre de nuestro director, maestro Carlos Torres González, les damos la más cordial y afectuosa de las bienvenidas a este ciclo de conferencias, el sexto en su seguimiento. Licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior. Maestro Mario Treviño Villarreal, secretario de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Profesor Severo González Cárdenas, miembro de la misma sociedad y conferencista. Alumnas, alumnos, distinguidas profesoras, profesores y autoridades de esta escuela. Nos es muy grato en la preparatoria recibir a los integrantes de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. A su vez, brindamos desde esta instancia, desde este Otero, un saludo a nuestro señor rector, doctor Jesús Anser Rodríguez, y a la comunidad universitaria que nos sigue a través de los medios electrónicos en red. La historia, per se, por sí misma, tiene una importancia capital en la formación integral
de los individuos, en la formación integral de ustedes, alumnos. La historia es sustantiva en la reflexión cotidiana del quehacer humano. Por la historia nos explicamos nuestro presente, por la historia estamos en la oportunidad de construir un futuro. A propter vitam vivendi perdere causas, expresión latina que enuncia José Ortega y Gasset en relación con que a fuerza de vivir perdemos el sentido de nuestra existencia. Y es justo en la historia donde lo volvemos a encontrar. Es justo en la historia donde reconocemos a los demás y nos reconocemos a nosotros mismos. San Nicolás de los Garza tiene un valor sui generis, un valor muy particular para nosotros los universitarios. San Nicolás de los Garza no solo es sede, hospedaje de nuestra gran ciudad universitaria. San Nicolás de los Garza se distingue por ser una comunidad pujante, una comunidad organizada, una comunidad en constante, cotidiano desarrollo y de gran prosperidad. Además, San Nicolás de los Garza representa para nosotros un orgullo cotidiano, el orgullo de hospedar, el orgullo de recibir a su población estudiantil para formarlos con base en nuestro sistema, nuestro modelo académico basado en competencias. Una vez más, a nombre de nuestro director, maestro Carlos Torres González, les damos la bienvenida y tenemos la absoluta certeza de que ustedes, después de esta conferencia, se transformarán en su concepción de este mundo que representa San Nicolás, que es orgullo para el Estado de Nuevo León y orgullo de todos nosotros aquí en la universidad. Gracias. En lo pasado está la historia del futuro. Explicar la historia es tanto como descubrir las pasiones de los hombres, su genio, sus fuerzas operantes. Tenemos enseguida el mensaje del maestro José Reséndiz Valderas, del maestro Mario Treviño Villarreal, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Damos la bienvenida a todos los presentes, pero también a todos los que nos ven en forma virtual a través de la red de preparatorias por internet. La Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que encabeza el maestro José Reséndiz Valderas, ha tomado con empeño la idea de nuestro rector Jesús Anse Rodríguez, rector de nuestra máxima casa de estudios, de traer especialistas, conferencistas aquí a las preparatorias de Nuevo León para mejorar la calidad académica de los estudios de las ciencias sociales y particularmente de la historia de Nuevo León y de la historia de México también en general en los diferentes cursos que ustedes tienen en la escuela. También se está incorporando lo que se refiere a la historia municipal, porque es parte de esta historia general. O sea, hablamos de una historia general, hablamos de una historia regional y también no debemos dejar de lado lo que es la historia de carácter local. Hemos recorrido ya prácticamente con la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística todo el estado de Nuevo León, visitando las diferentes preparatorias. En todas se nos ha recibido en forma amable y cordial por parte de los directivos, por parte de los maestros, obviamente también por parte de nuestros alumnos. El balance definitivamente ha sido un balance muy positivo con estas conferencias de apoyo a los estudiantes en las diferentes etapas históricas que se han venido abordando,
con la idea, como les digo, de mantener y elevar el nivel académico en lo que se refiere a temas históricos y de carácter social en todo el alumnado de nuestras preparatorias del estado de Nuevo León. Aquí la idea es que ustedes, jóvenes, adquieran conocimientos históricos y que fomenten el pensamiento social, un pensamiento que vaya encaminado a la comunidad, que vaya ligado a la sociedad. Creo que este objetivo se ha venido logrando para que ustedes tomen conciencia de lo importante que es nuestra comunidad, lo importante que es nuestra sociedad y sobre todo estudiando historia. Eso es sumamente interesante. O sea, estudias historia ¿para qué? Y vas al pasado, pero no te debes de quedar en el pasado. Todas las lecciones históricas hay que traerlas al presente para, a través de esas lecciones de historia, tener un mejor presente y obviamente también un mejor futuro. ¿Cuál es la idea de esto? Que ustedes tengan una verdadera identidad como mexicanos, como nuevoleoneses y en este caso como parte de su municipio, que quieran a su municipio, que quieran a su estado, que quieran a su región noreste y obviamente a todo nuestro país. Y esto se logra conociendo diferentes hechos históricos, conociendo a nuestros personajes, todos estos que forjaron nuestras instituciones. Aquí la idea, como les digo, es darles esa identidad de carácter nacional, pero cuidado, no se trata de uniformar pensamientos. Aquí buscamos que el alumno tenga el criterio suficiente para que pueda interpretar a su manera el conocimiento y en particular el conocimiento histórico. Por eso estamos en una universidad, es la universalidad del pensamiento. No todos tenemos que pensar igual, se aceptan ideas antagónicas, se aceptan ideas diferentes. Esa es la riqueza y de las enseñanzas en nuestra universidad. O sea, no buscamos la uniformidad del pensamiento, buscamos que el alumno tenga su propio criterio y que tenga su idea muy particular de un hecho histórico o de una situación del presente. Esa es la idea de nuestra universidad. Las diferentes interpretaciones son claves para que les ayuden a pensar, para que les ayuden a analizar esos hechos históricos y sobre todo que tengan la capacidad, jóvenes, de emitir juicios de valor. Aquí ya no estamos en una educación básica, ya no estamos en la preescolar, ni estamos en la primaria, ni en la secundaria, ya estamos en nivel medio superior. Aquí se permite emitir juicios de valor. Claro, para ello hay que estudiar, hay que conocer, hay que abordar el conocimiento, en este caso el conocimiento histórico, y sobre esa base se les están dando a ustedes las herramientas para emitir sus propios juicios de valor sobre un hecho histórico cualquiera. Tienen que opinar, tienen que hablar sobre lo que ocurre en su comunidad, lo que ocurre en la sociedad. Para eso se les está formando. Ya se acabaron las épocas en que el alumno tiene que ser el alumno callado y obediente para todo. Tienen que ser obedientes, pero tener opiniones sobre lo que ocurre en su escuela, en su comunidad, en el estado, en la nación. Hay muchas situaciones en las que ustedes pueden opinar. Entonces, estas lecciones históricas son importantísimas porque vamos al pasado, analizamos los errores que cometieron en otras épocas los personajes que estamos estudiando para que esos errores no se vuelvan a cometer en el presente y para tener un mejor futuro. Con esto les estoy diciendo que estas conferencias, que estas pláticas tienen un doble propósito: darles el conocimiento histórico, ese es uno, y el otro es que ustedes tengan las herramientas necesarias para la interpretación de ese conocimiento histórico, porque eso es muy importante. Cuando ustedes ya salgan a la sociedad, que ustedes estén educados para la vida
para que sepan enfrentar esta sociedad, que sepan enfrentar la vida con las herramientas y que tengan lo necesario para defenderse, no que cualquier persona los atropelle y los destroce en las primeras de cambio. Ustedes de aquí de la escuela tienen que salir preparados para enfrentar la vida social ante los peligros que hay afuera, porque ya los conocen los peligros, ¿sí? Tenemos la drogadicción, el narcotráfico y hay muchos problemas. Nuestra sociedad es una sociedad con muchos problemas, pero nosotros podemos ser factor de solución a esos problemas. Por eso se están estudiando. ¿O para qué estudian? Para nada, nomás para ganar dinero, ¿no? Se estudia para resolver los problemas que hay en la comunidad, para estar preparados, tener esas herramientas. Esa es la idea con ustedes, jóvenes, darles esa conciencia para defenderse, para desarrollarse bien como buenos ciudadanos en esta sociedad, porque ustedes son factor de cambio y ustedes pueden ser la solución. A lo mejor aquí está algún líder que va a resolver muchos problemas en este país, a lo mejor aquí está sentado el personaje que nos va a llevar a la democracia, que nos va a llevar a que este país sea autosuficiente, que este país sea verdaderamente un país progresista, que no anden los maestros en las calles protestando por una reforma o por la energética. A lo mejor aquí está la solución. La gente joven es la solución a nuestros problemas y tenemos mucha fe en eso. Yo quiero felicitar a la preparatoria número 22 de Guadalupe, Nuevo León, a sus autoridades que aquí están presentes, por la organización, por el trabajo, por la disciplina que yo veo que hay en esta escuela, excelente. Y me interesa mucho que aprovechen estas pláticas, estas conferencias. El día de hoy el maestro Severo González Cárdenas nos va a hablar de cuestiones de carácter municipal. Mucho tiempo la cuestión de los municipios se había dejado de lado. En la cuestión histórica nos vamos a la historia general o a la historia regional, pero la cuestión local, la historia de los municipios en particular, las historias locales son muy importantes, porque en las historias generales muchas veces hay errores, hay detalles, pero en las historias particulares de los municipios, ahí nos damos cuenta que es la base para hacer una mejor historia regional y una mejor historia de carácter nacional. Entonces el tema de hoy va a ser un tema muy específico sobre la cuestión municipal, qué es lo que nosotros nos ocurre aquí en la realidad de nuestra comunidad. Antes de pensar en los grandes héroes nacionales, tenemos que conocer nuestra comunidad, nuestros municipios. No debemos divorciar la cuestión municipal de la cuestión regional, de la cuestión estatal y de la cuestión nacional, pero antes eso no se tomaba en cuenta. Se hacía una historia general y se olvidaba la historia nuestra, la que nos da identidad, la historia que nos da raíces. Eso es muy importante, que se sientan orgullosos de su identidad y de sus raíces, que se sientan orgullosos de ser mexicanos, de ser norestenses, de ser nuevoleoneses y de ser guadalupenses. Eso es sumamente importante, porque esa es la base para poder avanzar y progresar en este país, las raíces y la identidad. Yo felicito a la Preparatoria 22 por su organización y espero que saquen el mayor provecho de estas pláticas, de estas conferencias. Y felicidades a todos, jóvenes. Muchas gracias. Vamos a solicitarles muy amablemente a las autoridades del presidio para que pasen a ocupar un lugar en el auditorio y darle oportunidad al maestro conferencista que nos verse la plática del día de hoy. El profesor y licenciado Severo González Cárdenas es cronista de la ciudad de San Nicolás de los Garza. Nació en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, el 8 de enero de 1945. Hizo sus estudios de primaria y secundaria en su pueblo natal.
La Normal Miguel F. Martínez fue el lugar donde terminó su primer carrera como maestro de normal básica. Él estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Española en la Normal Superior del Estado. Estudió la licenciatura en Traducción de Inglés en la Facultad de Filosofía de nuestra universidad. Él tiene además una experiencia laboral por haber trabajado en escuelas primarias durante 8 años, en escuelas secundarias durante 2 años. En la Escuela Normal Miguel F. Martínez trabajó 27 años, de los cuales 8 años fue director. En la Escuela Preparatoria número 7 de la Universidad Autónoma de Nuevo León trabajó 27 años. Fue director de educación en el municipio de Apodaca en la gestión administrativa del 2003 al 2006. Fue director de educación en San Nicolás de los Garza, también en la administración 2006-2013. Con ustedes, el maestro Severo González Cárdenas. Gracias, maestro, por la presentación. Muy buenos días tengan todos ustedes, jóvenes alumnos de esta preparatoria número 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias a los directivos de la escuela por preparar este ciclo de conferencias que, según entiendo, es el sexto ciclo de conferencias que se organiza. Y pues gracias a la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística por invitarme a participar en una de esas conferencias con el tema de municipio de San Nicolás de los Garza, en el cual vivo desde hace muchos años, desde que me vine de mi pueblo, Sabinas Hidalgo. A la edad de 15 años me vine a estudiar preparatoria. En aquel tiempo nada más había la 1 y la 2 y la 3 nocturna para trabajadores. Y pues avecindado en ese municipio precioso de San Nicolás, hemos estado al tanto del ir y venir de los avatares de la historia, de lo que ha pasado en el municipio, en nuestro estado y en nuestro país. Les quiero decir que la historia, cuando yo empecé a trabajar en Prepa 7, la clase que daba en los primeros años se llamaba Problemas Económicos y Sociales del Mundo. Y el texto era un librito azul que se llama Para comprender la historia, de Juan Brom. Y ahí en ese texto, era 1978, 79 por allá, cuando yo inicié a trabajar en la prepa, ahí aprendí que la historia puede modificarla el historiador, si así lo quiere. Porque cuando hacemos la historia para quedar bien con el gobernante en turno, podemos hacerla para que nos vaya bien con el gobernante, ensalzarlo y decir todo lo que haga está bien, etcétera, etcétera. Pero en realidad el verdadero historiador es el que trabaja en una forma imparcial, sin importar el quedar bien con nadie. Lo importante es plasmar los hechos verídicos que van sucediendo a través del tiempo. Y en esta ocasión yo voy a tratar de que ustedes conozcan algo de San Nicolás de los Garza, que yo creo que estamos tan cercanos, somos vecinos, que ya sabemos algunas cosas y conocemos algunos edificios, algo de la localidad, pero hoy vamos a iniciar ubicando a San Nicolás de los Garza en el mapa de Nuevo León. Ustedes saben que Nuevo León tiene 51 municipios. El municipio de San Nicolás
en su extensión territorial ocupa el segundo lugar, pero de atrás para adelante. Quiero decir que solo hay un municipio más pequeño que en San Nicolás. De los 51, Abasolo es el municipio con menos extensión territorial y le sigue San Nicolás con 57.8 kilómetros cuadrados. Y esa extensión, si ustedes la ubican en otro municipio que es Galeana, cabe 18 veces la extensión del municipio de San Nicolás en el municipio de Galeana. Entonces, es de los municipios más pequeños en extensión territorial, pero más grandes en la pujanza, porque ustedes saben que ha sido considerado el 5º municipio industrial de México. Entonces, la gente que llegó, aparte de la que fueron pobladores originales, son gente de templanza y de trabajo, que ha logrado hacer de San Nicolás un municipio muy importante para el estado de Nuevo León y para México. Y les voy a decir de la fundación de San Nicolás. No tiene una fecha exacta que conmemorar porque no lo tiene, como Monterrey, por ejemplo. Monterrey, sabemos que en los próximos días, el 20 de septiembre, va a celebrar el aniversario de su fundación. San Nicolás no es así, no tiene una fecha exacta, pero se ha tomado como día de su fundación la fecha que dice o que viene en la dotación de terrenos que se hizo a los primeros pobladores de San Nicolás, que es el 5 de febrero de 1597. Solo un año después que Monterrey. O sea, es de los municipios con más antigüedad si tomamos en cuenta esa fecha. Bien, y está muy relacionado con la fundación de Monterrey, porque si ustedes recuerdan, Monterrey tuvo varios intentos de fundación, Luis Carvajal de la Cueva, Alberto del Canto, y total, después tomamos como fundador de Monterrey a don Diego de Montemayor, que llegó acompañado de 12 familias para hacer la fundación de Nuestra Señora Metropolitana de Monterrey el 20 de septiembre de 1596. Bien, y la relación que hago es porque las personas que recibieron los terrenos para poblarlos de lo que es San Nicolás eran 3 de esos 12 jefes de familia que acompañaron a don Diego de Montemayor a la fundación de Monterrey. Y así fue con los otros 9, también le dieron terrenos para que fuesen a poblar o a formar nuevas poblaciones. La persona que redactó el acta de fundación de Monterrey, si un día la pueden leer, se los recomiendo, está escrita exquisitamente y bien redactada. Pues ese señor, el redactor del acta de fundación de Monterrey, fue don Diego Díaz de Berlanga, que fue uno de los que recibieron su dotación de terrenos en el área que hoy es San Nicolás. Era una persona culta, puesto que fue el que se encargó de hacer dicha redacción. Y otros 2 personajes que también vinieron con don Diego Montemayor a la fundación de Monterrey, recibieron dotación de terrenos en el área de lo que hoy es San Nicolás. El otro, aparte de don Diego Díaz de Berlanga, fue don Domingo Manuel,
que a él le tocó el terreno de lo que se conoce o se conoció como Hacienda de Santo Domingo, por el nombre del señor Domingo Manuel. Y el otro personaje, Pedro Íñigo, él nunca habitó San Nicolás, pero tenía ahí sus terrenos porque él estaba encargado de un puesto de vigilancia a la entrada de Saltillo a Monterrey, en lo que conocemos ahora como Santa Catarina, o por ahí en la Cuesta de los Muertos. Él siempre estuvo ahí, pero tenía sus terrenos en el espacio que ubicó a San Nicolás. Muy bien, pues estos tres personajes fueron los primeros propietarios de terrenos en San Nicolás de los Garza. Pero habría que decir, y bueno, ¿y antes de ellos qué? ¿Estaba deshabitado? Claramente que no. Esa región era habitada por las tribus primitivas que se dedicaban a la recolección y a la caza. No eran productores. Acuérdense que las personas de los grupos indígenas vivían en los lugares nómadas. O sea, ellos eran nómadas, se cambiaban de lugar, se terminaba la caza y la pesca y los frutos que recolectaban, y iban a otro lugar, buscaban otro lugar y se trasladaban. Entonces, por eso los grupos que vivían en estas regiones eran nómadas, y entre ellos podemos mencionar a los alazapas, a los garzas, y ese grupo, cuando llegaron los que vinieron a poblar, pero ya gente venida de España, hicieron no hicieron convivencia, o más bien los indios que habitaban no hicieron convivencia con las personas que llegaron, más bien lo tomaron como usurpadores que venían a quitarles los terrenos donde ellos vivían, y siempre se dio la guerra, la batalla, la lucha entre los grupos aborígenes y los primeros pobladores españoles. De tal manera y tan encarnizada fue así la lucha que dos de los personajes de quienes hablé fueron abatidos por los indígenas. Y así muchos de los que llegaron a poblar las diferentes regiones cayeron pronto en las manos de los aborígenes y y quedaron sus tierras para sus descendientes. Entonces aquí podemos decir que San Nicolás, sus primeros pobladores, no hubo quedaron sus hijos, y luego la pregunta, o alguien pregunta siempre, ¿por qué San Nicolás de los Garza? ¿Por qué se llama San Nicolás de los Garza? En la primera población fue conocido como la estancia. San Nicolás, el nombre con que se le conocía era la estancia. Una estancia es un lugar donde se encierra como un corral y se guarda ganado y sirve de alojamiento y de descanso. Por eso se le conocía como estancia, porque San Nicolás está ubicado al norte de Monterrey, y cuando venían los caminantes hacia la capital, pues antes de llegar hacían una parada en los terrenos de San Nicolás, y allí por eso se le llama la estancia. Después se fue conocida como la estancia de los de la Garza, porque otro de los primeros pobladores
que se quedó con los terrenos de los primeros dueños fue el capitán Pedro de la Garza. Y como ustedes pueden ver, de su apellido quedó el nombre de San Nicolás de los Garza. Primero el nombre del santo patrono a quien él veneraba, el capitán Pedro de la Garza veneraba a San Nicolás Tolentino, y así se llama desde que fundó la primera capilla, estaba dedicada a San Nicolás Tolentino, un santo de origen italiano. Este señor, don Pedro de la Garza, compró los terrenos a la viuda de don Diego Díaz de Berlanga, que era doña Mariana Díaz. Después los ubicamos como pobladores de algo sin planeación. San Nicolás al principio fue un municipio que tuvo como 5 intentos de poblamiento, porque la gente no se quedaba, llegaban, veían posibilidades de venirse a trabajar a la ciudad capital, a Monterrey, y se trasladaban. De repente había 1000 habitantes y después bajaba la población porque venían a buscar trabajo y a la capital. Y como los medios de comunicación no eran como en la actualidad, entonces tenían que caminar o tenían que ir en carruajes estirados por animales, y era difícil la comunicación. Por eso, si había un trabajo en Monterrey, pues venían y se procuraban traerse a su familia y se quedaban a vivir aquí en Monterrey. Por eso San Nicolás tuvo esos 5 intentos de población. Luego, cuando San Nicolás llegó un tiempo en el que para nombrar villa a un pueblo se necesitaba tener 3000 habitantes, tener capilla, tener un lugar de donde encarcelar a quienes se portaban mal. Y San Nicolás no cumplía con esos requisitos. Pero cuando había elecciones en Monterrey o en el estado, tenían que mandar representantes hacia San Nicolás, y como les digo, era difícil el traslado. Entonces, en 1830, sin cumplir los requisitos para hacer una villa, dijeron: vamos a darle la categoría de villa a San Nicolás de los Garza. Y así fue como empezaron a tener sus primeras autoridades, ya independientes de la ciudad capital. Fue lenta la población de San Nicolás, y lento también porque a partir de que lo nombraron villa, entonces sí empezaron a darles los 300 pesos que le daban para la construcción de la capilla y del lugar donde iban, la cárcel que le llamaban. Entonces, ese conocimiento que tenían los primeros pobladores de la poca planeación los hizo que llevaran a tener problemas entre los vecinos, y empezaron a pedir que cada quien rodeara su terreno, así como con leños, algunos con piedras, para delimitar sus propiedades, pero sin ninguna planeación de calles como en la actualidad los tenemos. San Nicolás empezó a tener auge a partir del 1900. En 1940 llegan las primeras
industrias a nuestro municipio. Pero ¿a qué se dedicaban antes de llegar la industria al municipio? Había industrias domésticas. Ustedes pregunten a sus papás y les dirán que como lo que se manejaba mucho era el ganado y la agricultura, pues el producto de la leche, por ejemplo, la leche que extraían de las vacas, era convertido en quesos que primero se vendían, servían para la alimentación de la familia, cuando sobraba lo vendían a los vecinos, y así fue como empezó a crecer la industria lechera en San Nicolás, que es una industria muy antigua y que llegó a crecer mucho. Hubo 5 pasteurizadoras en San Nicolás, la más conocida de ellas, la granja Las Puentes, de la leche Las Puentes, que mucho tiempo surtió no solo al municipio de San Nicolás, sino a los demás municipios del área metropolitana. Esa fue una de las industrias domésticas. Otra de las industrias que se crearon antes de llegar las grandes empresas fueron las tenerías. ¿Qué se hace en las tenerías? Entonces, como había ganado vacuno, las tenerías son las empresas que se encargan de procesar la piel del ganado para convertirlo en artículos de piel, ya sea calzado, cintos, bolsas, etcétera, etcétera. Entonces, todavía en San Nicolás existen estas empresas, la Tenería Treviño, la Tenería Cuauhtémoc, y eran en aquel tiempo muchas las tenerías que se dedicaban a manejar la piel de los animales para prepararla para hacer artículos de piel. Una de las cosas que nos dicen que se creó en San Nicolás fue el machacado. Ustedes saben que el machacado o la carne seca es un alimento muy característico de esta parte del país. Entonces, algunos dicen que Ciénega de Flores es la capital del machacado y que allí inició este alimento norestense, pero también tenemos datos de que en San Nicolás fue uno de los municipios donde se empezó a secar la carne, después machacarla, después desmenuzarla, para así hacer diferentes guisos de los que nosotros conocemos ahora como el machacado con huevo. Y eso es muy importante para nuestro municipio, que allí se haya iniciado el alimento del machacado con huevo. Bien, en cuanto a lo político, San Nicolás, a partir de que en 1836 se nombró a su primer alcalde, que fue don José Andrés Montemayor, ha tenido muchos personajes importantes. Uno de ellos fue don Pablo García, y la importancia de él radica en que fue 18 veces alcalde de San Nicolás de los Garza. Y esto era porque lo que yo les decía, si estás bien con el de arriba, te va bien. Y don Pablo García lo veía bien el gobierno de don Porfirio Díaz, que duró muchos años, casi 33 años como presidente de la República, y entonces eso repercutía a que en los municipios pusieran en la administración a gente afín al gobierno federal. Por eso don Pablo García
fue en ese periodo de la presidencia de Porfirio Díaz 18 veces alcalde de San Nicolás. Muy bien. Luego, en San Nicolás llega el auge industrial del cual yo les comentaba. La primera empresa que llega es Hojalata y Lámina en 1943, que ahora sabemos que está, parece, con capital combinado con Argentina, y los argentinos son los meros, por eso le cambiaron el nombre a Ternium. Ternium es la empresa primera que llegó. Y la primera colonia que a causa de esas industrias que llegaron, entonces ya hubo gentes que se venían hacia San Nicolás para tener lugar más cerca de donde vivieran sus familias, y de ahí nacen las primeras colonias de San Nicolás. La primera de ellas fue la colonia Chapultepec, también la colonia Cuauhtémoc, que es una colonia que fundaron los empresarios encabezados por don Eugenio Garzazada para los trabajadores de cervecería, y la colonia Anáhuac, que es una colonia más residencial en la que ya se hicieron casas más grandes, eran terrenos más grandes, y pues esas las compraban la gente pudiente o las gentes que tenían un puesto alto en dichas empresas. Y así fue como San Nicolás empezó ya a tener un crecimiento demográfico que llega de tal manera a que en la actualidad no hay espacio para fundar una colonia más. San Nicolás es el municipio si no es el primero, el segundo con más densidad de población, es decir, si tomamos en cuenta la gente que vive en cada kilómetro cuadrado, en San Nicolás vivimos más gente por kilómetro cuadrado. Tomamos en cuenta por ejemplo, Apodaca o otros municipios que tienen mucho territorio y pues la población se desplaza sin vivir con tanta densidad de población. En San Nicolás, algo muy importante que se da es la educación. La educación en San Nicolás empezó con las primarias, la primera escuela primaria que se trabajaba en el Palacio Antiguo de Gobierno. Ahí daban clases a los niños y no eran maestros, eran preceptores, les pagaban muy poco, y pues a los niños que terminaban sexto y que eran de los más avanzados les daban trabajo como maestros para que siguieran apoyando a la población. Fue hasta que don Abraham Zeta Garza, que era uno de los preceptores que tenían en las escuelas, lo nombraron director de esas escuelas. Había escuela de niños y escuela de niñas, porque en ese tiempo y por mucho tiempo la educación fue separada. A los niños los mandaban a un edificio y a las niñas los mandaban a otro edificio. A mí me tocó en mi pueblo estar también, había dos escuelas, la escuela de niñas y la escuela de niños. Entonces siempre no te dejaban, te castigaban si tú ibas al edificio de la escuela de niñas. Después, con el tiempo y por la población que lo exigió, pues ya se hicieron los grupos mixtos y se empezaron a fundar las primeras escuelas monumentales. En San Nicolás, la primera escuela que existió, que es la que estuvo frente a la segunda plaza, porque en San Nicolás hay dos plazas, la que está frente a la presidencia, que es la Plaza Mayor o Plaza Bernardo Reyes,
y a 2 cuadras hacia el oeste está la Plaza Benito Juárez, y frente a esa Plaza Benito Juárez se edificó la primera escuela, la primera escuela primaria, que fue la primaria que hoy se llama Abraham Z. Garza, que ya no está en ese edificio después lo hicieron un gimnasio, y ahorita no está haciendo el gimnasio José Navarro, y ahora no está siendo utilizado para nada, y el edificio de la escuela lo trasladaron a una cuadra de la Presidencia. Por ahí está todavía trabajando la escuela primaria Abraham Z. Garza. Ahí trabajé yo cuando normalista. Los primeros 2 años de maestro estuve con la dirección del profesor Juan Manuel Cárdenas Rodríguez, que fue también cronista de San Nicolás por muchos años. Bien, después se fundaron las demás escuelas, la Tomás Treviño, la Ignacio Zaragoza, la Eutimio González, la Adolfo Villarreal. Profesor, ayúdeme con otras escuelas del centro. La Ignacio Zaragoza, ya la dije, ¿verdad? Entonces son las que están en la cabecera. Y después es la escuela Chapultepec, la escuela de la Colonia Santa María, la Nicolás Bravo, la Miguel Hidalgo. Y fueron muchas escuelas, porque empezó a llegar mucha gente a San Nicolás. Entonces, cuando se implanta el sistema de educación secundaria, porque no siempre ha habido secundarias, cuando se implanta el sistema de educación secundaria, que también era un nuevo-bolonés el que estaba en México encargado del sistema educativo, Moisés Sáenz, don Moisés Sáenz fue el que creó las escuelas secundarias en México, y la primera escuela secundaria que se ubicó en San Nicolás es la escuela secundaria General Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Chapultepec, que dijimos fue la primera colonia, ¿verdad? Y después de ahí vino la secundaria número 2, la Octavio Treviño, que está en la cabecera municipal, en el centro de San Nicolás, la secundaria número 3, que está en la colonia Francisco Quesada, la secundaria 4, que está en Las Puentes, la 5, que está en Santo Domingo y Arturo B. de la Garza, y la 6, que fue la del turno vespertino. No, la 6, ¿cuál es? La José de la Luz Marroquín, sí, que está en la Octavio, la 2 y la 6, ¿verdad? La José de la Luz, y me puedo ir diciendo el nombre de la escuela, pero nos iríamos muy lejos, ¿verdad? Bien, entonces lo que quiero decirles es que la educación en San Nicolás ha sido lo más importante que ha sucedido. ¿Por qué? Porque ya hace rato ya le comentaban, San Nicolás, aparte de que tuvo muy buenos maestros, y la mayoría de los papás mandaban a sus hijos a las escuelas, fueron gente que se dedicaba a estudiar. Por ejemplo, cuando se fundó la secundaria Vicente Guerrero, no fueron los primeros alumnos nicolaitas que asistieron a secundaria, porque venían hasta Monterrey. Hay una secundaria que está por la Plaza de Toros, que era la que le quedaba más cerca a los nicolaitas, y hasta ahí venían en camión en la ruta 14 y en la 13, en la secundaria 3 de Monterrey. Ya después, cuando empezó la secundaria 1 en San Nicolás, pues ya les quitaron eso de venir hasta acá a estudiar secundaria. Muy bien, pero ahora voy con lo más importante que le sucedió a San Nicolás en lo educativo. Ya lo mencionaron, que el campus de Ciudad Universitaria está ubicado en terrenos de San Nicolás de los Garza. Y eso es un orgullo para los nicolaitas, que Ciudad Universitaria, con la rectoría y todos sus edificios de las facultades, esté ubicado en el municipio de San Nicolás. Y eso ha hecho que San Nicolás tenga un auge importante en la educación y que siempre esté en los primeros planos, porque los profesionistas que salen de las escuelas, de las facultades de la universidad, son los mejores preparados, y sabemos que van a
trabajar a las empresas o a los negocios, o ellos mismos ponen su comercio o para salir adelante porque están bien preparados. Esto es algo que nos enorgullece. San Nicolás en educación, lo primero. Luego, no sé si conozcan el escudo de San Nicolás. En el escudo del municipio de San Nicolás está dividido en 4 cuarteles. En uno de ellos está el Cerro del Topo, que parte de él queda dentro del área de San Nicolás, y que mucho de él era también porque esa región se llamaba el Topo de los González, que es lo que ellos es el Topo Chico, pero con el tiempo ese terreno se lo quitaron a San Nicolás y lo anexaron a Monterrey. Y el Topo de los Ayala, que es el otro lado del Cerro del Topo Chico, también se lo quitaron a San Nicolás para fundar Escobedo, General Escobedo. Entonces, pero como quiera, en el escudo está reflejado el Cerro del Topo Chico. También está la capilla de San Nicolás Tolentino. El 10 de septiembre es día de San Nicolás Tolentino y siempre nos invitan a platicar sobre por qué San Nicolás se llama San Nicolás, pues por San Nicolás Tolentino. Y en Escobedo tienen otro San Nicolás. La iglesia de Escobedo se llama San Nicolás de Bari, que es otro santo italiano también, que las personas que vinieron a conquistar y después a colonizar los territorios de México, traían muy grabado los nombres de los santos de allá que los veneraban en España, y así también da por consecuencia que, por ejemplo, Santiago, el apóstol Santiago era el patrono de los militares, y muchos militares se encargaban de la fundación de muchos municipios, de ahí que muchos municipios en México y en América Latina lleven el nombre de Santiago o se hayan fundado el 25 de julio, porque es la fecha del apóstol Santiago. Por ejemplo, lo que conocemos como Santiago, Nuevo León, la Villa de Santiago, recibe el nombre por el apóstol Santiago y fue fundada en julio. Sabinas Hidalgo, mi pueblo natal, su nombre inicial era Real Santiago de las Sabinas, ¿sí, Héctor? El Real Santiago de las Sabinas, porque también fue fundado un 25 de julio, mucho tiempo después que San Nicolás, pero sí fue, también era el Real de Santiago. Entonces, jóvenes, de aquí podemos decir que San Nicolás le ha dado importancia al Estado de Nuevo León por todo lo que se ha realizado ahí. San Nicolás ha intervenido en los diferentes movimientos sociales en menor o en mayor escala, pero, por ejemplo, en la invasión norteamericana, San Nicolás sirvió de lugar de descanso para las tropas que venían a invadir Monterrey. Y ahí también sirvió de hospital para los heridos en esas batallas. Durante la Revolución Mexicana, San Nicolás también se distingue porque muchos de sus originales de esa población se enlistaron en el ejército de los revolucionarios, y ahí tenemos a los Cantú, a don Francisco, a los Lozano, que estuvieron ingresando en esas filas. Casi siempre en una región se ubican también las personas que conocemos. ¿Por qué en un municipio hay tantos que se apellidan Cavazos? ¿Por qué en un municipio como Villa de Santiago hay tantos que se apellidan Alanís?
Pues porque los primeros pobladores que llegaron tenían esos apellidos y las familias fueron creciendo, sus hijos se casaban y entonces ya el apellido se va multiplicando. Y por eso, si nosotros leemos la lista de alcaldes de San Nicolás de los Garza, hay muchos que se apellidan Cantú, porque era uno de los, o es uno de los apellidos de más abolengo e historia en San Nicolás. Cantú, Lozano, Montemayor, Villarreal, Rangel. ¿Cuál otro? Bien, esos son los que se repiten mucho en San Nicolás. Así como decía, en Sabinas, los González, los Martínez, los Chapa, y en Villa de Santiago y en la región cítrica, los Almaguer, los Alanís, los Marroquín, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la historia que nos dice que San Nicolás ha pasado por muchas etapas. Dentro de ellas está la de la industrialización. Aparte de Ilsa, llegaron después Gamesa, que es la galletera mexicana de la familia Santos. Llegó Vitro, llegó Aceros Planos, llegó hay una industria que está enfrente, que estaba enfrente de Ciudad Universitaria, que se llamaba Trailers Monterrey. Ahí es una de las primeras empresas de capital netamente mexicano, propiedad de los señores Ramírez González, se apellidaba, los hermanos que crearon esa empresa y que después fue conocida a nivel nacional e internacional. Desgraciadamente en la actualidad ha dejado de trabajar como tal. Bien, pues eso es la historia de San Nicolás, eso es lo que yo vine a platicar con ustedes. No sé si vaya a haber alguna sesión de preguntas. Agradecemos la conversación del maestro Severo González Cárdenas y bueno, se abre una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre el comentario del maestro, si quiere profundizar, ahondar en el contenido que acaba de darnos el maestro, por ahí está un micrófono, con toda confianza pueden hacer las preguntas. Nada más levanten la mano, por favor, para que les lleven el micrófono. ¿No hay ningún comentario? Con confianza, como dice el maestro. Quedó muy claro todo, ¿verdad? Muy bien. Enseguida vamos a pedirle al maestro Betancourt que nos acompañe aquí al frente para entregarle un reconocimiento al maestro Severo González. Bien, estimado auditorio, a continuación, a nombre de nuestro director, maestro Carlos Torres González, hacemos entrega de una constancia al profesor Severo González Cárdenas, nuestro conferencista, que al efecto reza así: por su destacada participación como expositor en la conferencia La Fundación y Desarrollo de San Nicolás a través de los siglos. Alere Flaman Veritatis, Ciudad Guadalupe, Nuevo León, 4 de septiembre de 2013. Maestro en Ciencias, Carlos Torres González,
director. Felicidades. De esta forma concluimos el evento del día de hoy. Agradecemos al apoyo del Departamento de Educación a Distancia para la realización del mismo y por supuesto a la Preparatoria 22 por sus atenciones. Muchas gracias, jóvenes. Queremos pedirles nada más.